Hola amigos, como dije ayer, los vídeos van a variar en duración, esto para hacerlos más rápido y más fácil. Ahora sí, no soy dueño de la música y de las imágenes usadas en este video, solo me pertenece la historia. Al día siguiente, Sokka se iría con Jet, estaría viendo cómo Aang y Katara dormían. Bien gusanos, levántense, diría despertándolos. Oye Zaiko, ¿qué te pasa? Diría Aang con sueño. ¿Se les olvidó que tienen que entrenar o qué? Diría molesto, ¿eh? Pero es muy temprano, diría Katara molesta. ¿Y? Lo mejor es entrenar en las mañanas, así te queda mucho tiempo libre, así que arriba, diría sacándolos de la carpa que Jet nos dio para dormir. Estaríamos cerca de un lago. Aang y Katara estarían haciendo el entrenamiento físico. ¿Por qué Sokka no está haciendo esto? Diría Katara con dificultad. Él salió con Jet a una misión, pero tranquilos, que él entrenará cuando regrese, diría sonriendo. ¿Y tú por qué no lo haces? Diría Katara viéndome. Yo me levanto a las 3 de la mañana y tardo 1 hora haciendo lo que ustedes hacen, diría escribiendo en un pergamino. ¿Y qué estás haciendo? Diría Aang haciendo una flexión con dificultad. Estoy creando nuevas técnicas y anotando el avance en los pergaminos a la vez que avanzo, diría sonriendo. ¿Y qué estás creando? Diría Aang haciendo la última flexión para caer al piso agotado, al igual que Katara. Estoy tratando de perfeccionar una técnica que he pensado hace mucho, pero no tenía los cimientos creados, aparte de que estuve centrado en el Rasengan, diría terminando de escribir. ¿Y qué es? Diría Katara parándose. Es algo parecido a la ecolocalización, pero con el aire. Tengo planeado crear una ráfaga de viento a la que esté ligado y por la sensación identificar las cosas, aparte que podré prevenir si alguien me ataca por la espalda, diría sonriendo. Vaya, eso es increíble, diría Aang. Gracias, pero ahora les toca correr, diría sonriendo. Bien, dirían ambos para empezar a correr. Time skip. Estaríamos de nuevo en la base de Jet. Yo estaría caminando, hasta que encontraría a Sokka sentado para que Aang llegara deslizándose por las sogas que había por toda la base. Sokka, mira lo que Duque me dio, diría Aang sacando una pequeña bola para luego lanzarla cerca de Momo, haciendo una pequeña explosión, asustando a Momo, el cual se enojaría y le quitaría algunos fuegos artificiales y empezaría a lanzárselas a Aang. Oye Sokka, ya regreso Jet, diría Katara acercándose a nosotros. Sí, ya volvió, pero nos vamos, diría Sokka molesto. Hermano, en serio, diría viéndolo. Si aparte le hice este gorro, diría Katara mostrando un gorro. Aang, sí, te falta talento, diría viendo el gorro. Oh, tú cállate, diría Katara molesta. Tu novio Jet es un matón, diría Sokka molesto. ¿Qué? Eso no es cierto, diría Katara sin creerle. Es un demente, Katara, diría Sokka con voz seria. No es un demente, solo tiene otro estilo de vida, uno muy divertido, diría Aang sonriendo. Aang, cállate, diría viendo a Aang. Está bien, diría Aang desanimado. Ahora Sokka, explícate, diría viendo a Sokka. Golpeo y le robo a un pobre anciano, diría Sokka molesto. Primero quiero escuchar la versión de Jet, diría Katara molesta. Estaríamos en la carpa de Jet, el cual nos estaría viendo. Les contaste y no les dijiste que el anciano era de la Nación del Fuego, diría Jet viendo a Sokka. No, creo que excluyó esa parte, diría Katara molesta viendo a Sokka. Bien, pero aun siendo como dice, era un civil inofensivo, diría Sokka viendo a Jet. El anciano era un asesino, Sokka, diría Jet, clavando un cuchillo en un tronco que estaba enfrente de él. ¿Ves? El cuchillo contiene veneno, fue enviado para matarme. Ayudaste a salvar mi vida, Sokka, diría Jet mostrando el veneno. Sabía que había una explicación, diría Katara sonriendo de alivio. Yo no vi el cuchillo, diría Sokka sospechando. Es porque lo escondía, diría Jet desviando la mirada. ¿Ves, Sokka? Seguramente no pudiste ver el cuchillo. Katara cierra la boca, diría acercándome para tomar el cuchillo e inspeccionarlo. Oye, ¿qué haces? Diría Jet viéndome. Viendo el cuchillo, obvio, diría viendo a Jet. Mira Jet,
quiero que sepas algo, confío plenamente en Sokka y si él dice que tú golpeaste a un indefenso anciano, le creo diría de manera seria mientras que Jet me miraba con ira reprimida y Katara me miraba molesta por cómo le hablé a Jet y Aang me miraba preocupado y Sokka me miraba con agradecimiento. Vámonos diría clavando el cuchillo en el tronco, para irme, pero me detendría en la puerta. Ah, y cierto Jet, ¿por qué crees que querrían matarte? No eres tan importante diría sonriendo para irme. Jet al escuchar eso se enojaría. Sokka vámonos diría a lo lejos. Sí, diría Sokka siguiéndome. Durante el camino Sokka me querría decir algo. ¿Qué sucede? Diría viéndolo. No nada, es solo que quería agradecerte por creerme. Claro que te creo, eres mi amigo diría sonriendo estirando mi puño. Igualmente diría Sokka chocando puños conmigo. Estaríamos guardando nuestras cosas cuando Aang y Katara entrarían a nuestra carpa. Zaiko Sokka, no podemos irnos y dejar que la nación del fuego queme el bosque diría Katara viéndonos. Lo siento Katara, pero Jet es simpático pero no confiable diría Sokka viendo a Katara. ¿Sabes que pienso que estás celoso de que él es mejor guerrero y líder que tú diría Katara indignada? No estoy celoso de Jet, pero mis instintos dicen que debemos quedarnos y ayudar a Jet diría Katara interrumpiendo a Sokka. Vámonos Aang diría Katara yéndose. Lo siento chicos diría Aang viéndonos. Porque no me creen diría Sokka molesto. Oye cálmate diría viéndolo, es obvio que Jet planea algo pero no podemos hacer nada, por ahora diría viéndolo. En la noche Sokka estaría dormido hasta que lo despertaría. Oye, ¿qué sucede? Diría Sokka molesto por ser despertado, pero le pondría mi mano en su boca callándolo para que escuchara voces. Ambos saldríamos de la carpa para ver cómo los amigos de Jet bajaban de la base. Sokka y yo al ver eso bajaríamos en silencio, Sokka con la ayuda de una cuerda y yo con mi planeador. Ambos veríamos cómo llevaban una carreta llena de los explosivos a alguna parte. Los seguiríamos hasta llegar a un acantilado donde se podía ver un embalse o presa de agua. Ambos nos esconderíamos en un arbusto para poder ver y escuchar a Jet y sus amigos. Escuchen, no la vuelen hasta que yo dé la señal. Si el embalse no está lleno las tropas podrían sobrevivir diría Jet con voz seria. Pero ¿qué pasará con la gente del pueblo? No los arrasará el agua diría el duque triste. Mira que es el precio de sacar a la nación del fuego de aquí. No vuelen la barrera hasta que dé la señal, ¿entendido? Zaiko, hay que detenerlo diría Sokka viéndome. Ya sé, pero si Katara y Aang confían en él, será difícil, pero quiero romperle la cara a ese imbécil diría molesto. Sokka cuidado diría saltando atrás esquivando un golpe de Pipsqueak. Jet, tenemos unas alimañas diría Smeller advirtiendo a Jet que nos vería. Zaiko Sokka, qué bueno que vinieron a ayudarnos diría Jet viéndonos. PFF Jet, no actúes, sabes perfectamente que no te ayudaremos diría Sokka. Esperaba que fueran más abiertos de mente, pero no hay otra opción diría Jet sacando sus espadas gancho. Sokka diría dándole su boomerang y garrote. Gracias, se me olvidó tomarlos cuando salimos diría Sokka preparándose. Bien, vamos diría esquivando una flecha de Longshot. Sokka lanzaría su boomerang al arco de Longshot cortando la cuerda del arco. Longshot al ver eso trataría de arreglarlo, pero sería golpeado por la parte no afilada del boomerang quedando inconsciente. Correría contra Jet y Pipsqueak y Sokka correría contra Snares y Smeller. Pipsqueak trataría de golpearme con el tronco que siempre traía, pero daría un salto impulsado por el aire, mientras que Pipsqueak serviría como escalón para Jet, que saltaría desde Pipsqueak tratando de golpearme con el mango de su espada. Me cubriría con mi planeador, pero por el impacto sería lanzado unos metros.
Sokka vería cómo era lanzado pero daría un salto hacia atrás, esquivando un corte de cuchillo de Smellerbee y un patada de Snares. Demonios, tengo que hacer algo, no puedo atacar. Cuando uno me deja de atacar el otro ya está por tocarme. ¿Cómo demonios es que Zaiko puede vencer a 4 o a 5 a la vez?, diría Sokka en su mente, esquivando más ataques, pero sería golpeado por Snares lanzándolo contra un árbol. ¡Ah! ¿Qué demonios? ¿Cómo se supone que puedo ganar? Vamos, recuerda, diría Sokka tratando de recordar mi forma de pelear. Es cierto, tengo que hacer que se golpeen entre ellos, diría Sokka sonriendo mientras se paraba con algo de dolor. Vería como Snares trataría de golpearlo. Bien, primero inmoviliza a uno, diría este tomando el brazo de Snares y moverse a su espalda torciendo su brazo, haciendo que Snares diera un gemido de dolor, pero este vería como Smellerbee trataría de apuñalarlo, y luego haz que el segundo lastime al primero, diría Sokka usando a Snares como escudo. Smellerbee, al ver lo que Sokka hizo, soltaría el cuchillo, al ver que no podría detenerse, chocando contra Snares, sacándole el aire a Snares y dejándolo inconsciente. Vaya, funcionó, diría Sokka soltando el brazo de Snares, haciendo que caiga arriba de Smellerbee. Conmigo estaría peleando con Jet mientras esquivaba a Pipsqueak. Mierda, necesito acabar con Pipsqueak antes que con Jet, diría para darle una patada impulsada con aire a Jet, mandándolo a volar y chocar contra un árbol, pero no tendría tiempo a mirar, ya que esquivaría un golpe de Pipsqueak con su tronco. Ya me tienes harto, diría molesto, jaja. Pues qué lástima, soy el que tiene más fuerza bruta, diría Pipsqueak viéndome. Si ya lo noté y por eso tendré que eliminarte con mi ataque más fuerte, diría sonriendo, empezando a formar un Rasengan en mi mano, para luego correr contra Pipsqueak. Este, al verme correr hacia él, me lanzaría su tronco, el cual iría directo a mí. Al verlo saltaría para luego dar un segundo salto del tronco quedando arriba de Pipsqueak. Este me vería sorprendido mientras que yo solo sonreía. Rasengan, gritaría para encajarle el Rasengan en la cara sin mucha potencia para no matarlo pero sí para dejarlo inconsciente. Al ver que Pipsqueak estaba inconsciente vería a Sokka, el cual estaría feliz. Al ver por qué estaba feliz vería que había derrotado a Snares. Zaiko, mira, derrote a Snares y Smellerbee, yo solo, diría Sokka sonriendo. Espera, Smellerbee, diría confundido. Sokka, cuidado, gritaría para que el duque cayera arriba de Sokka y Smellerbee lo inmovilizara tirándolo al piso. Trataría de acercarme pero Smellerbee pondría un cuchillo en el cuello de Sokka. Alto, hay albino, si no quieres que Cola de Caballo muera suelta tu arma, diría Smellerbee viéndome. Bien hecho, duque, y Smellerbee, diría Jet levantándose, ya se hace tarde, encárguense de ellos, yo tengo que ir por Aang y Katara, diría Jet yéndose. Zaiko, ve por Jet, yo no importo, diría Sokka viéndome. Tú cállate, diría Smellerbee acercando más el cuchillo, haciendo sangrar un poco a Sokka. Está bien, déjalo, diría soltando mi planeador. Vería como Longshot, que ya había despertado, se acercaba a mí para atar mis muñecas. Time skip. Vamos, caminen, diría Smellerbee empujándonos a mí y a Sokka. Oye, tranquila, eres muy brusca para ser una chica, diría viendo a Smellerbee. Espera, él, es ella, diría Sokka incrédulo. Eso no importa, gritaría Smellerbee molesta. Igual como pueden permitir que Jet mate a un pueblo entero, diría Sokka molesto. Escuchen, Jet es un gran líder, hacemos lo que él dice y todo siempre resulta bien, diría Pipsqueak viendo a Sokka. Oye, ¿cómo está tu cara?, diría sonriendo viendo la marca del Rasengan en la cara de Pipsqueak, que haría que se enojara, pero si esa es su forma de dirigir, tiene mucho que aprender, diría Sokka corriendo hacia unas trampas mientras que ambos lo seguían para quedar atrapados en las trampas de la Nación del Fuego. Mientras estén atrapados ahí
y practiquen hacer nudos, diría Sokka, mostrando las sogas de sus muñecas desatadas, y también aprendan a no dejar a su prisionero sin nadie para vigilarlo, diría rompiendo las sogas con aire. Vámonos, hay que detener a Jet, diría Sokka corriendo hacia el embalse. Espera Sokka, tú ve a advertir al pueblo, yo iré a detener a Jet, diría viendo a Sokka. ¿Estás seguro? Sí, tú asegúrate de evacuar a todos en la aldea por si no detengo la explosión. Bien, diría Sokka cambiando su dirección al pueblo. Bien, diría para correr hacia el embalse ya que no podría volar porque no tenía ni planeador. Con Aang y Katara, estos llegarían al acantilado donde Sokka y yo habíamos peleado contra los luchadores de Jet. ¿Qué están haciendo?, diría Katara viendo a lo lejos a los amigos de Jet poniendo en posición los explosivos. Son los barriles que dejaron los soldados de la Nación del Fuego, diría Aang viendo en la misma dirección. ¿Y para qué quieren los explosivos?, diría Katara confundida. Creo que quieren volar el embalse, diría Aang dándose cuenta de las intenciones. ¿Qué? ¿No destruiría el pueblo? Jet no haría eso, diría Katara negándose. Debo detenerlos, diría Aang abriendo su planeador y preparándose para volar al embalse, pero antes de volar, le quitarían su planeador haciendo que casi se caiga por el acantilado. Si lo haría, diría Jet que tendría el planeador de Aang. Jet, porque diría Katara confundida. Katara, es necesario, piensa un poco, recuerda lo que la Nación del Fuego le hizo a tu madre, no podemos dejar que se lo hagan a nadie más, diría Jet con ira reprimida. Esta no es la solución, diría Katara tratando de hacer entrar en razón a Jet. Quiero que tú me entiendas, pensé que tu hermano entendería, pero, diría Jet acercándose a Katara. ¿Dónde está Sokka?, diría Katara derramando unas lágrimas. Jet trataría de calmar a Katara, pero sería lanzado unos metros de un golpe con agua de parte de Katara, haciendo que Jet caiga dejando ver un planeador negro. Ese es el planeador de Zaiko. ¿Qué le hiciste?, diría Aang molesto. Él tampoco quiso entender, así que me deshice de él, diría Jet tomando mi planeador. Aang se enojaría al escuchar eso, pero entraría en razón. Necesito ir al embalse, diría Aang corriendo para tratar de tomar su planeador, pero Jet lo tomaría. No irás a ningún lado sin tu planeador, diría Jet, poniendo el planeador de Aang en su espalda igual que el mío para luego tratar de golpear a Aang. La pelea sería igual que la de la serie original, hasta cuando Katara congela a Jet. Porque Jet, no debí confiar en ti, me mentiste, eres un demente, tú me engañaste, diría Katara molesta, pero serían interrumpidos al escuchar el sonido de un pájaro. Jet al escuchar eso haría el mismo sonido. ¿Pero qué haces?, diría Katara sin entender qué hacía. Ya es tarde, diría Jet sonriendo. No, diría está viendo el embalse. Aang al ver eso abriría su planeador y trataría de volar hacia el embalse, pero caería ya que su planeador estaba roto. Aang, Sokka y Zaiko deben de estar por aquí, tienen que ayudarnos, diría Aang viendo a Katara. Vamos chicos, perdónenme por dudar de ustedes, diría Katara de manera suplicante. Estos mirarían como una flecha con fuego era lanzada a los explosivos. No, diría Katara suplicante, la flecha estaría por caer en los explosivos, pero sería destruida por una ráfaga de viento. Casi no llego, diría caminando tranquilo viendo los explosivos. Zaiko, dirían Katara y Aang felices. Aang, Katara, diría viendo a Katara y Aang en el acantilado. Saludaría con la mano tranquilo, pero escucharía como algo cortaba el aire. JMH, diría esquivando una flecha, que no terminaría al esquivar un golpe de Snares. Oh, así que ya despertaste, diría sonriendo viendo a Snares, el cual se enojaría para atacarme. Mientras Longshot me apuntaba con su arco, barrería los pies de Snares haciendo que cayera. Trataría de levantarse, pero sería regresado al piso de un golpe que haría que le sangrara la nariz dejándolo inconsciente. Bien, diría sonriendo, pero daría un salto hacia atrás esquivando una flecha.
¿En serio tú otra vez? diría molesto para que Longshot disparara 3 flechas que esquivaría, pero una me rozaría rasgando mi chaqueta y haciéndome sangrar. Mierda, diría viendo la herida que no era profunda. Correría hacia Longshot, que dispararía otra flecha que esquivaría para darle un golpe en la cara haciendo que soltara su arco que tomaría para romperlo. Mejor, diría sonriendo viendo como Longshot estaba desorientado. Dile a Ye de mi parte que si lo vuelvo a ver lo mato, diría dejando inconsciente. Saiko, gritaría una voz que al ver de dónde provenía miraría a Katara, que llegaba junto con Sokka y Aang con Appa. Sokka, ¿conseguiste llegar con el pueblo? Preguntaría subiendo a Appa mientras Momo se ponía en mi hombro. Si los soldados vendrán por los explosivos, diría Sokka viéndome. Bien, vámonos, diría sentándome. Hip hip, diría Sokka haciendo que Appa empezara a volar. Saiko, ten tu planeador, diría Aang dándome mi planeador. Gracias, diría sonriendo amablemente, para luego darles un golpe con mi planeador a Aang y Katara en la cabeza. Ay, eso porque, diría ambos con dolor. Eso es para que no vuelvan a confiar en otros antes que en mí y en Sokka, diría molesto. Si lo sentimos, dirían Aang y Katara arrepentidos. Más les vale, diría para recostarme. Fin del capítulo.